Ni una menos, además de estar celebrando nuestros 29 años, jóvenes 29 años aquí en la radio de la universidad, con mucho a cuesta también, ¿no? Pero bueno, hoy es el aniversario del Ni Una Menos, 3 años de esa manifestación multitudinaria que se replicó en todo el país y que comenzó poniendo el grito y el basta a los femicidios, a la violencia más extrema, y que después también fue resignificándose consignas, demandas, interlocuciones, interpelaciones, bueno, lo que significa el Ni Una Menos. Y está en línea Victoria Weyrich, que con quien venimos compartiendo distintos espacios. Uno de los espacios, la coordinadora de trabajadoras o trabajadores, mujeres trans, travestis, transexuales, bisexuales, lesbianas, bueno, la diversidad, digamos, de esa coordinadora, el equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, la CTA Autónoma, bueno, venimos encontrándonos en distintos espacios. Y en este caso, un poco para charlar, ella además conduce un programa de radio, más que interesante también esa propuesta de radio que Vicky junto a otras compañeras conducen en una radio colega aquí en la 99.3, que es Despertar y Sacar la Voz, que además es el nombre de una canción muy interesante, o rescata una canción muy interesante. Vicky, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, decíamos, queremos charlar un ratito con vos, Victoria, porque además de este Ni Una Menos, que es un poco la interpelación a la violencia más extrema, nos preguntábamos por dónde pasa la agenda hoy del movimiento de mujeres y si podemos pensar una agenda que vaya más allá de esto que es claramente, cuando hablamos del patriarcado, del capitalismo y demás, hablamos de violencias estructurales, pero si podemos pensar una agenda que vaya más allá de eso también. ¿Cómo te toca a vos este 3 de junio? Sí, bueno, yo creo que lamentablemente todavía no podemos salirnos de pensar la situación de violencias extremas y femicidios por las estadísticas que nos abruman cada día más, pero igual creo que en el movimiento nos damos siempre la tarea de pensar más allá, como bien lo decís. Yo repasaba ayer, creo, si no me equivoco, entre hoy las estadísticas que sacó el último observatorio de Mumabalá respecto a femicidios, con los 94 femicidios registrados en el 2021, al menos por esta organización, pero es otra estadística que a mí me impactó mucho y que me parece que también tenemos que apuntalar algunas cuestiones ahí, la situación de los transfemicidios que se dieron, o travesticidios, con 143 muertes violentas en lo que va del año, que nos da una estadística de un transfemicidio cada 25 horas. Y me parece que ahí hay un primer punto donde el movimiento de mujeres tenemos una tarea de esto, como arrancaste mencionando las diversidades, y de poder darnos esa tarea de abrazar más que solo las feminidades de las mujeres en cuanto a sexo biológico, si se quiere, o asignado al nacer, sino reconocer que la lucha que compartimos ante la violencia patriarcal nos toca por igual, y sobre todo vulnera un montón también los derechos de la comunidad trans. Y bueno, creo que hay varios puntos donde nos dimos las discusiones, y ahí ya llega de la mano la ley de cupo laboral travesti trans, que es uno de los ejes que se vienen sosteniendo fuertemente en las últimas discusiones, pero también avanzando con esto de, como decía, la violencia laboral ejercida tanto a la diversidad como a las mujeres en general. Yo escuchaba hace un rato en la entrevista que hacían a Tato del Dorado, donde repasaban las situaciones que, por ejemplo, pasaban las mujeres en El Dorado, en la fábrica de gas. Y me parece que es algo que se replica en muchos lugares donde por nuestra condición de género nos vemos
sometidas a un montón de violencias agravadas que toda la clase trabajadora está sufriendo, pero que se agrava aún más en nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Además pensaba, cuando uno habla de violencias y cuando se interpela, por ejemplo, al Estado, la violencia que registra es como la violencia física y la violencia doméstica o intrafamiliar. La otra violencia, que es la más estructural, todavía ahí se hacen los distraídos casi siempre, digamos, ¿no? Sí, y ahora con la pandemia creo que también se recrudeció, o al menos, no sé si también se recrudeció, pero quedó más expuesto también cuáles son esas violencias a las que nos empuja el sistema en cuanto a un montón de sometimientos donde tenemos que absorber un montón de tareas que no son reconocidas. Bueno, ahora empiezan a darse algunas discusiones, lo último es el reconocimiento del ANSES a pensar esos al menos años de cuidado que se invierte en la crianza, que ojalá se amplíe a otros ámbitos laborales y se transforme en algo más amplio que solamente de ese organismo. Uh-huh. Pero esto sí es como una violencia estructural a la que estamos sometidas, más allá de la más extrema que muchas veces termina con la vida de un montón de mujeres, ¿no? Vicky, si uno mira también los indicadores de nuestra provincia, y si pensamos por ejemplo, la situación laboral de las mujeres y las diversidades, en edades que van de 18 a 30 años, ahí también las condiciones son mucho peores que para aquellos y aquellas que, bueno, tenemos más de 40 y pudimos acceder todavía a un trabajo, entre comillas, estable. Pero ese otro universo donde están las mujeres intentando insertarse y las diversidades insertarse en el mundo laboral es muy, pero muy complejo. Sí, es una realidad que nos toca mucho a las más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un cambio que se está dando profundamente en la estructura laboral de nuestras sociedades y que por ahí el acompañamiento estatal o las leyes incluso no están acompañando mucho eso. Yo no sé cómo va a ser, por ejemplo, el sistema previsional para nuestras generaciones. Uh-huh. Cuando tengamos que contar años de antigüedad, cuando estamos pisando los 30 y todavía no se puede acceder a trabajos formales, mucho monotributo, mucho contrato precarizado, y después cómo va a pasar a hacer eso. Me parece que ahí hay una tarea que va a haber que darse para contemplar y cambiar las compañías de esta nueva estructura que se está generando. Ahí se nos había cortado un poquitito, y además un poco para reforzar eso, hay un momento en el que están los y las trabajadoras intentando sobrevivir en esas condiciones de mucha precariedad, de mucha inestabilidad, donde pareciera que el empleo estable es o una utopía o es un problema, porque también hay durante muchos años hubo mucho de esto del emprendedurismo, de trabajemos sin tener patrones, sin tener jefes y demás, que escondía toda la naturalización de las condiciones precarias e inestables de trabajo, digamos, ¿no? Sí, eso de decir sos tu propio jefe también es decir sos tu propio empleado y vos mismo tenés que asegurarte esas condiciones después también para el futuro y demás. Creo que ahí nos engañen con ese discurso que nos tiene que invitar a pensar un poco más allá, y bueno, me parece que ahí como movimiento el empezar a poner estas consignas, una de las consignas que se discutieron ayer en una instancia para pensar un poquito en cómo vamos a transitar el día de hoy con todas las particularidades que hay, era la de trabajadores somos todos, ni una menos sin salarios dignos, y va a ser un eje que lo vamos a estar transitando justamente en la jornada seguramente. Por último, Vicky, también sos de una generación que empujó fuertemente esta tercera ola, como dicen algunos, o esta coyuntura que estamos viviendo con mucha presencia del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad, de quienes han tenido mucho que ver, por ejemplo, que hoy estemos con el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. ¿Cómo viviste esta etapa? ¿Cómo vivís esta etapa? Bueno, me parece que la conquista, por supuesto, la celebramos un montón. Creo que también fue algo que nos arrastró a muchas
a llegar al feminismo de una forma muy interesante, muy compenetrada, pero que nos falta un montón. Si bien el aborto está vigente en Argentina, la ley de interrupción voluntaria de fines del año pasado, sabemos que hay un montón de barreras que tal la veíamos venir. O sea, nosotras no éramos ingenuos al pensar de que por aprobarse la ley de interrupción voluntaria íbamos a poder acceder tan libre y gratuitamente a esto. Nos pasó en su momento con la ley de la ESI, sabemos que está vigente hace un montón de años, pero que después en la práctica queda mucho por hacer todavía, y nos está pasando algo similar. De igual forma creo que se están dando diferentes estrategias. Ayer leía que la red de profesionales por el derecho a decidir sacó una aplicación donde poder tener al menos un registro de aquellos lugares donde se puede acceder más fácilmente, porque el sistema tampoco está acompañando tan seriamente esto. No hace mucho salieron desde el hospital Samic de Oberá a decir que las mujeres ni se acercan a abortar ahí porque en ese lugar no hay, todos los profesionales están con la ley abarcados por la objeción de conciencia, cuando sabemos que la institución debe garantizarte de igual manera el acceso. Eso está estipulado así. Estaba diciendo impunemente que esa institución iba a incumplir la ley, digamos, ¿no? Claro, sí, exactamente. Salen a decir sin ningún problema que van a estar incumpliendo la ley, que no vayas porque no te van a practicar el aborto y tampoco te van a garantizar a alguien que lo haga. Entonces me parece que ahí tenemos que seguir dándonos las tareas. Tenemos las redes, lo que te decía, bueno, ahora esta aplicación, por ejemplo, una estrategia más, las compañeras de socorristas que siguen acompañando las diversas necesidades. A mí, por supuesto que casi semanalmente 1 o 2 consultas llegan de alguna piba que te dice, che, ¿cómo hago? Una amiga quiere. Y ahí la respuesta es, lamentablemente la respuesta que estoy dando yo es, si te animás a intentar por la vía del sistema, vamos a empujar para que así sea, porque hay muchas que no se quieren someter a eso de que te tengan de un lado al otro. Si te animás por ahí, vamos por ahí, llamamos al 0800, que nos aseguren, pero lamentablemente lo estoy sabiendo de que probablemente encuentres trabas en el camino a la que no todas las pibas quieren enfrentarse en esa situación, pero y si no después, bueno, sí está siempre la red de socorristas acompañando, pero bueno, creo que es otro de los ejes que también vamos a estar transitando el día de hoy, en la correcta implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, que es una lucha que la seguimos dando hasta que sea implementada correctamente, ¿no? O sea, ni una menos por abortos clandestinos, decíamos antes de la ley, pero bueno, hay que seguir diciéndolo, ninguna menos por abortos, digamos, ¿no? Debería ser una práctica segura, accesible, es legal, así que bueno, parte de lo que vamos a estar también reivindicando hoy. Vicky, muchas gracias, muchas gracias por la charla y nos seguimos encontrando. Así es. Un abrazo. Victoria Weyrich, charlando con nosotras.